Bien, eh, habíamos comentado cuando estábamos empezando el tema de la ley de conservación de masa. Que siguen ingresando sus compañeros. Cuando hablamos de la ley de conservación de masa, por ejemplo, ahí tenemos una ecuación, ¿no? Y bueno, aquí ya la tenemos igualada. Si ustedes recuerdan, la ley de conservación de masa nos dice que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Si calculamos los pesos moleculares de cada uno de los compuestos, esto lo hicimos lo que clase, y luego reemplazamos aquí en la ecuación los pesos, tanto para los reactivos por un lado y para los productos por otro. Voy a mover estas fotos un ladito que no me tapa la visibilidad. Creo que ahí. Muy bien. Vemos que la sumatoria de todos los pesos moleculares de los reactivos siempre va a ser igual a la sumatoria de todos los pesos moleculares de los productos. Y se ve la aplicación de la ley de conservación de masa. Muy bien. Esto lo habíamos visto, ¿cierto? Ahora, habíamos visto también la relación mol-mol, pero de todas maneras lo vamos a ver. Dice, una de las maneras de eliminar el monóxido de nitrógeno en las emisiones de humo es hacerlo reaccionar con amoníaco. Acá tenemos una reacción que nos dice que 4 moles de amoníaco más 6 moles de monóxido nos genera 5 moles de nitrógeno más 6 moles de agua. Recuerden que el nitrógeno es uno de los elementos que cuando está solo siempre lleva el su índice 2. ¿Y qué se nos pide? Se nos pide cuántos moles de amoníaco van a reaccionar si trabajamos con 16,5 moles de nitrógeno. ¿Qué nos dice la reacción? Que por si tenemos 16,5 moles de monóxido, podemos hacerlo en regla de 3 o factor de conversión. Bueno, ¿qué nos dice la reacción? Que cuando tenemos 4 moles de amoníaco, necesitamos 6 moles de dióxido de nitrógeno, de monóxido de nitrógeno, perdón, ¿no? Entonces, si lo que tenemos nosotros son 16,5 moles de monóxido de nitrógeno, acá se simplifican moles de monóxido con moles de monóxido, entonces serán 11 moles de amoníaco que necesitamos para que reaccionen estos 16,5 moles de monóxido de nitrógeno. Ok, inciso B. Si tenemos cuántos moles de monóxido de nitrógeno se necesitan para preparar 0,772 moles. La tengo, por favor. ¿Sí? Bien, perdón. Dice, vamos a admitir a sus compañeros que siguen ingresando. Dice, ¿cuántos moles de monóxido se necesitan para preparar 0,772 moles de nitrógeno? Dice la reacción que nos dice que para 6 moles de monóxido se va a generar 5 moles de nitrógeno. Bien, pero si lo que tenemos nosotros es 0,77 moles de nitrógeno, entonces decimos 6 moles de monóxido se obtiene 5 moles de nitrógeno. Bien, simplificamos moles de nitrógeno con moles de nitrógeno y es 0,926 moles de monóxido que se necesita. ¿Alguna pregunta, chicos, de esta diapositiva? No, ingeniero. Ok, sigamos entonces. Bien, acá tenemos otra reacción. El acetileno más oxígeno nos genera dióxido de carbono y nos genera agua. Muy bien, entonces 2 moles de acetileno o de etino, también es lo mismo, más 5 moles de oxígeno generan 4 moles de dióxido de carbono y 2 moles de agua. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono vamos a obtener si trabajamos con 0,524 moles de etino o de acetileno? Muy bien, entonces, tenemos 0,524 moles de acetileno. La reacción que nos dice que nosotros obtenemos 4 moles de dióxido cada vez que utilicemos 2 moles de acetileno. Bien, moles de acetileno con moles de acetileno se va y es 1,048 moles de dióxido de carbono que vamos a obtener con esta cantidad de acetileno. Bien, ahora nos dice cuántos moles de oxígeno se necesitan para que reaccionen 2,46 moles de acetileno.
Ok, tenemos entonces 2,46 moles de acetileno. Nuestra reacción nos dice qué cosa, que cada vez que utilicemos 5 moles de oxígeno, vamos a requerir 2 moles de acetileno. Moles de acetileno con moles de acetileno se va, y son 6,15 moles de oxígeno que necesitamos para que reaccionen estos 2,46 moles de acetileno. Bien, ahora vamos a entrar a ver lo que seguimos con la relación mol-mol. Fíjense, tenemos la siguiente reacción química, e incluso ya está igualada esta reacción química, y nos dice lo siguiente: ¿cuántos moles de ácido sulfúrico se necesitan para que se produzcan 7,937 moles de sulfato manganoso? Si revisamos la reacción química, nos dice que cada vez que utilicemos acá 8 moles de ácido sulfúrico, vamos a obtener 2 moles de sulfato manganoso. Pero si lo que nosotros necesitamos, o lo que necesitamos obtener es 7,937 moles de sulfato manganoso, le decía que la reacción indica que cada vez que se tengan 8 moles de ácido sulfúrico, vamos a obtener 2 moles de sulfato manganoso. Bien, moles de sulfato manganoso con moles de sulfato manganoso se simplifica, y entonces los moles de ácido sulfúrico que se necesitan para obtener esta cantidad de sulfato manganoso es 31,7 moles de ácido sulfúrico. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ok, sigamos entonces. Ahora aquí la pregunta es lo siguiente. Nosotros queremos obtener, fíjense, 5,164 moles de sulfato de potasio. Acá está el sulfato de potasio. Nos pide que para obtener esta cantidad de sulfato de potasio, ¿cuántos moles de cada uno de los reactivos necesitamos? Empecemos con este primero, que es el iodo de potasio. Fíjense que para obtener estos 6 moles de sulfato de potasio, de iodo de potasio necesitamos 10 moles. Entonces, si lo que queremos obtener es 5,164 moles de sulfato de potasio, entonces decimos que con 10 moles de iodo de potasio se obtienen 6 moles de sulfato de potasio. Por lo tanto, para obtener esta cantidad de moles de sulfato de potasio, necesitamos 8,67 moles de iodo de potasio. Esa es la cantidad de moles de iodo de potasio. Ahora veamos cuántos moles de permanganato de potasio requerimos para obtener estos 5,164 moles de sulfato de potasio. ¿Qué nos dice la reacción? Que cuando se tienen 2 moles de permanganato de potasio, se obtienen 6 moles de sulfato de potasio. Es lo que colocamos acá. Moles de sulfato de potasio con moles de sulfato de potasio se simplifica. Y entonces, como decían mis queridos compañeros, necesitamos 1,7 moles de permanganato de potasio. Ahora bien, veamos la cantidad de ácido sulfúrico para obtener esta cantidad de sulfato de potasio. Entonces, cuando se tiene tenemos en realidad 5,16 moles de sulfato de potasio. ¿Qué nos dice la reacción química? Que cuando se tienen 8 moles de ácido sulfúrico, se obtienen 6 moles de sulfato de potasio. Colocamos esa información acá: moles de sulfato de potasio con moles de sulfato de potasio se va, y la cantidad que necesitamos de moles de ácido sulfúrico es 6,8. Fíjense que entonces, que para obtener 5,16 moles de sulfato de potasio, voy a cambiar el puntero, creo que es mejor. Puntero. Ahora no pillo mi puntero aquí. Aquí está, opción de puntero. Acá, creo que así es mejor. Entonces, para obtener estos 5,16 moles de sulfato de potasio, requerimos estos moles de iodo de potasio, requerimos estos moles de permanganato de potasio y requerimos estos moles de ácido sulfúrico. ¿Alguna pregunta del ejercicio, chicos? Está claro, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Bien, ahora vamos a hacer la relación masa-mol, que también ya lo vimos en la clase el otro día. Entonces aquí, necesariamente, si vamos a hacer masa-mol, es necesario la masa convertirlo a moles para poder hacer la relación mol-mol. Entonces es mucho más fácil. Por ejemplo, tenemos la siguiente reacción, que nos dice
carbonato de sodio más ácido nítrico, eso nos genera nitrato de sodio, nos genera agua y nos genera dióxido de carbono. La reacción ya está igualada. Entonces, nos dice, ¿cuántos moles de nitrato de sodio, acá está, ¿no? En la reacción, se pueden obtener o preparar si utilizamos 10 gramos de carbonato de sodio? Ya, entonces estos 10 gramos de carbonato de sodio lo vamos a convertir a moles. Con el peso molecular del carbonato de sodio es 106, ¿ya? Porque el sodio es 23 por los 46, el carbono es 12 su peso atómico, el oxígeno es 16 por 3, 48, todo da 106. Entonces, un mol de carbonato de sodio tiene 106 gramos de carbonato de sodio. Entonces, gramos de carbonato de sodio con gramos de carbonato de sodio se simplifica, ¿no? Y la reacción nos dice lo siguiente. Estamos relacionando carbonato de sodio, fíjense, con con el nitrato de sodio. Entonces la reacción nos dice que cuando tenemos un mol de carbonato de sodio, necesitamos 2 moles de nitrato de sodio. Esa información la colocamos acá. De manera que estos gramos de carbonato de sodio se van con estos gramos de carbonato de sodio. Este mol de carbonato de sodio se va con este mol de carbonato de sodio. Y nos queda que vamos a obtener 0,189 moles de nitrato de sodio. Fíjense que aquí hemos utilizado esta operación primero para llevar el carbonato de sodio que estaba en gramos, llevarlo a moles, y aquí ya usamos la relación mol-mol según nuestra reacción química. Ok, por aquí nos pregunta, ¿cuántos moles requerimos de cada uno de los reactivos para preparar 14 gramos de carbonato de dióxido de carbono? Perdón. Entonces, lo primero que vamos a hacer, esos gramos, llevémoslos a moles para saber cuántos moles es lo que requerimos preparar. Un mol de dióxido de carbono, su peso molecular es 44, es decir, tiene 44 gramos de dióxido de carbono. Bien, y de ahí de una vez hagamos la relación porque nos pide de los reactivos. ¿Cuántos moles requerimos de cada uno de los reactivos? Fíjense que la reacción nos dice que cuando tenemos un mol de carbonato de sodio, obtenemos un mol de dióxido de carbono. Es lo que colocamos aquí. Gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono se va. Mol de dióxido de carbono con mol de dióxido de carbono. Y obtenemos la cantidad de moles de uno de los reactivos, en este caso del carbonato de sodio que requerimos para preparar estos 14 gramos de dióxido de carbono. Pero nos pide los reactivos, por lo tanto también tenemos que hacer para el ácido nítrico. Bueno, hasta ahí esto nos permitía transformar los gramos de dióxido de carbono, transformarlo a moles, ¿cierto? Pero acá vamos a introducir la relación. ¿Qué nos dice la reacción química? Que cuando tenemos 2 moles de ácido nítrico, obtenemos 1 mol de dióxido de carbono. Bien, colocamos esa información en el orden que nos convenga para poder simplificar, claro está. Estos gramos de dióxido de carbono se van con estos gramos, estos moles de dióxido de carbono se van con estos moles, y esto nos queda en moles de ácido nítrico. Entonces, esta es la cantidad de moles de carbonato de sodio y la cantidad de moles de ácido nítrico que requerimos para preparar estos 14 gramos de dióxido de carbono. ¿Alguna consulta del ejercicio? ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende, ingeniero. Ok, perfecto. Vamos a hacer una relación masa-masa. Habíamos dicho en clase que la relación masa-masa es que nos da información en gramos o en cualquier unidad de masa y nos pide al otro lado la información también en masa. Y vamos a partir de esta reacción química que ya está igualada. Acá tenemos, este es el yodato de sodio, este es el sulfito ácido de sodio, este es el sulfato ácido de sodio, este es el sulfato de sodio, agua y yodo molecular. Bien, ya la tenemos igualada la reacción química. ¿Qué se nos pide? Queremos obtener 1 libra de yodo. Acá está el yodo en la reacción química. La pregunta es ¿cuántas libras de yodato de sodio y de sulfito ácido de sodio necesitamos? Entonces, coloquemos los pesos moleculares de los compuestos que requerimos. Del yodato de sodio, 396, su peso molecular multiplicado por 2, no se olvide. Del sulfito ácido de sodio, 520, bueno, es el peso molecular multiplicado por los 5 moles que tienes, 520 en total.
Y del yodo, que es 127 por 2, por este coeficiente 2, 254. En estas unidades de acá, bueno, perdón, estas cantidades, ¿en qué unidades están? En unidades de masa. Nosotros generalmente trabajamos con gramos, pero como este ejercicio nos lo está planteando en libras, pues entonces si esto es libra, esto es libra, esto es libra. Si esto es gramos, esto será gramos, esto será gramos. Si esto es kilogramos, esto será kilogramos y esto será kilogramos. Entonces en este caso lo vamos a expresar en libras, es decir, que para obtener estos 254 libras de yodo, requerimos 396 libras de iodato de sodio y 520 libras de sulfito ácido de sodio. Entonces, en función a esa información que se nos pide, que queremos nosotros obtener 1 libra de yodo. Entonces la pregunta es cuántas libras de iodato de sodio y cuántas libras de sulfito ácido de sodio requerimos. Ok, entonces, lo que queremos nosotros obtener es 1 libra de yodo. La relación de la ecuación nos dice qué cosa, que cuando tenemos 396 libras de iodato de sodio, vamos a obtener 254 libras de yodo, que es lo que colocamos acá. Entonces, libra de yodo con libra de yodo se va, y esta es la cantidad de libras de iodato de sodio que requerimos para obtener esa 1 libra de yodo que queremos. Ahora, respecto al sulfito de sodio, lo que queremos nosotros obtener es 1 libra de yodo. ¿Qué nos dice la reacción química? Que cuando tenemos 520 libras de sulfito ácido de sodio, vamos a obtener 254 libras de yodo, es lo que colocamos aquí. Entonces, libras de yodo con libras de yodo se va, y la cantidad de libras de sulfito ácido de sodio que requerimos es esta. Entonces, esta es la cantidad en libras de iodato de sodio y esta es la cantidad en libras de sulfito ácido de sodio que necesitamos para obtener, dice, 1 libra de yodo. ¿Alguna consulta de este ejercicio? Ok. Sí. Aquí nos planteamos otro ejercicio. Y tenemos la siguiente reacción química, ¿no? Ahí está la reacción química y ya está igualada. La pregunta es, ¿cuántos gramos de nitrato de potasio? ¿Dónde está el nitrato? Acá está. Necesitamos para eliminar 5 gramos de sodio. Esta reacción nos dice que el sodio más el nitrato de potasio nos genera el óxido de potasio, nos genera el óxido de sodio, nos genera el nitrógeno. ¿Sí? Ok. Coloquemos sus pesos moleculares de cada uno de los dos elementos que requerimos. Nos dice lo siguiente, que cada vez que tenemos 230 gramos de sodio, necesitamos 202 gramos de nitrato de potasio. La pregunta es, ¿cuántos gramos de nitrato de potasio requerimos para que se eliminen o para gastar o para que se consuman 5 gramos de sodio? Muy bien, entonces, partimos de lo siguiente. Tenemos 5 gramos de sodio, perfecto. La reacción nos dice que cuando tenemos 230 gramos de sodio, requerimos 202 gramos de nitrato de potasio. Esa información colocamos acá. Gramos de sodio con gramos de sodio se simplifica. Y la cantidad de nitrato de potasio que vamos a requerir para que reaccionen estos 5 gramos de sodio será de 4,39. ¿Alguna consulta? Ok, perfecto. Seguimos entonces. Ok, acá tenemos otro ejercicio. Fíjense, dice lo siguiente. Este es el fosfato el ácido fosfórico, perdón, en caso orco, ¿no? El ácido fosfórico. Acá tenemos el hidróxido de sodio. Acá tenemos el fosfato de sodio y aquí tenemos el agua. Y ya está igualada la reacción. ¿Qué nos pide en el ejercicio? ¿Qué masa de fosfato de sodio se puede preparar con 19,6 gramos de este ácido fosfórico? Bueno, tenemos sus pesos moleculares. Entonces, acá la reacción nos dice que cada vez que tengamos 98 gramos de ácido fosfórico, vamos a generar 164 gramos de fosfato de sodio. Bien, nosotros partimos con estos 19,6 gramos de ácido fosfórico. Muy bien. Entonces colocamos esta relación que habíamos mencionado
que vamos a obtener 164 gramos de fosfato de sodio cada vez que hagamos reaccionar 98 gramos de ácido fosfórico. Simplificamos gramos de ácido fosfórico con gramos de ácido fosfórico y vemos entonces que la cantidad de fosfato de sodio que vamos a obtener, 32,8 gramos, a partir de estos 19,6 gramos de ácido fosfórico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego al final se la voy a pasar a la diapositiva, no se preocupe, ¿ya? Y también, bueno, en el transcurso del día, la grabación del video. Ok, seguimos entonces. Aquí tenemos otra reacción química ya igualada. Este es el ácido sulfídrico. Este es el permanganato de potasio, el ácido sulfúrico. Eso nos genera el sulfato de potasio, el azufre, bueno, azufre amorfo se llama este S8, el sulfato manganoso y agua. Bien, ya está igualada la reacción. Eso nos pide. Se obtiene 1,426 gramos de esta azufre amorfo. Eso es lo que se obtiene. ¿Qué nos pide? ¿Cuántos gramos de cada reactivo fue necesario utilizar? Pues vamos a necesitar los pesos moleculares de los 3 reactivos y obviamente del azufre amorfo, ¿no? Entonces, en realidad, fíjense, dice que para preparar 1280 gramos de azufre amorfo, ha sido necesario 1360 gramos de ácido sulfídrico, ha sido necesario 2528 gramos de permanganato de potasio y ha sido necesario 2352 gramos de ácido sulfúrico. Bien, pero si lo que nosotros vamos a obtener es 1,426 gramos de este azufre amorfo, hagamos la relación entonces. Empecemos con la cantidad de ácido sulfúrico requerido. Entonces, tenemos bueno, se ha obtenido en realidad 1,426 gramos de azufre amorfo. La reacción nos dice que cada vez que tenemos 1360 gramos de ácido sulfúrico, vamos a obtener 1280 azufre amorfo. Bueno, el azufre con azufre se va y esta será la cantidad de ácido sulfídrico que necesitamos para preparar esta cantidad de azufre. Ahora, el permanganato de potasio. Bueno, queremos obtener esta cantidad de azufre. La reacción que nos dice que cuando tenemos 2528 gramos de permanganato de potasio, vamos a obtener 1280 gramos de azufre amorfo. Gramos de azufre con gramos de azufre se va y esta será la cantidad de permanganato de potasio que requerimos. Ahora el otro compuesto, el ácido sulfúrico. Necesitamos preparar 1,426 gramos de azufre. ¿Qué nos dice la reacción? Que cada vez que tenemos 2352 gramos de ácido sulfúrico, vamos a obtener 1280 gramos de azufre. Muy bien, gramos de azufre con gramos de azufre se va, y esta será la cantidad de ácido sulfúrico que requerimos para preparar esta cantidad de azufre amorfo. Entonces, estas serían las cantidades de cada uno de los reactivos que necesitamos para preparar esos 1,426 gramos de azufre. ¿Alguna consulta sobre la diapositiva, sobre el ejercicio? ¿Se entiende, no, chicos? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Continuemos entonces. Bien, pasa que aquí hay muchos ejercicios resueltos, vamos a ir acelerando un poquito, ¿ya? Tenemos la siguiente reacción química. Sulfuro de zinc más oxígeno nos da el óxido de zinc más dióxido de azufre. ¿Qué nos pide? ¿Cuántas toneladas del óxido de zinc se puede obtener a partir de 1 tonelada de sulfato de zinc? Nos piden toneladas, no es que estemos trabajando en gramos y lo llevemos a toneladas. Como nos da información en toneladas y nos piden toneladas, pues trabajemos en toneladas también. Entonces, fíjense, podemos trabajar en las mismas unidades de masa. Para no decir gramos, ya que el ejercicio lo está enfocando en toneladas, pues decimos que cuando tenemos 194 toneladas del sulfuro de zinc, obtenemos 162 toneladas del óxido de zinc. Bien, pero si lo que queremos obtener es solamente o vamos a hacer reaccionar una sola tonelada de sulfuro de zinc, ¿no? Una sola tonelada, entonces decimos,
vamos a obtener 162 toneladas del óxido de zinc cuando hagamos reaccionar 194 toneladas de sulfuro de zinc. Aquí toneladas de sulfuro de zinc con toneladas de sulfuro de zinc se van y esa será la cantidad de óxido de zinc que podemos obtener con una sola tonelada de sulfuro de zinc. En el inciso B nos los presenta en libras ahora, es decir, ¿y cuántas libras de óxido de zinc vamos a obtener si hacemos reaccionar 10 libras de sulfuro de zinc? Como nos piden en libras y nos da la información en libras, ahora vamos a suponer que estas son libras, es decir, que con 194 libras de sulfuro de zinc vamos a obtener 162 libras de óxido de zinc. Porque nos conviene trabajar con libras. O vayan a estar trabajando con gramos y de ahí querer, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Pero se hace más largo el ejercicio, si ustedes esto lo hacen en gramos y después lo transforman a libras. No tiene sentido. Pueden trabajar directamente con libras. Entonces, tenemos 10 libras de sulfuro de zinc. ¿Qué nos dice la reacción? Que cada vez que cuando tenemos 194 libras de zinc, vamos a obtener 162 libras de óxido de zinc. Bueno, libras de sulfuro de zinc con libras de sulfuro de zinc se va. Y esta es la cantidad de libras de óxido de zinc que vamos a obtener si hacemos reaccionar 10 libras de sulfuro de zinc. Inciso C, ahora nos lo presenta en kilogramos. Sí. Y si lo que tenemos es 0,1 kilogramos de sulfuro de zinc, ¿cuántos kilogramos de óxido de zinc necesitamos? O se van a obtener en todo caso, ¿no? Entonces, esto será 194 kilogramos de sulfuro de zinc, obtenemos 162 kilogramos de óxido de zinc. Partimos entonces del 0,1 kilogramos de sulfuro de zinc, que es lo que se va a hacer reaccionar. Y bueno, tal como le decía, aquí está la cantidad en kilogramos de óxido de zinc que se van a generar con esta cantidad de sulfuro de zinc. En kilogramos también. Kilogramos de sulfuro de zinc con kilogramos de sulfuro de zinc se simplifica. Y esta será la cantidad de kilogramos de óxido de zinc que se van a obtener si hacemos reaccionar 0,1 kilogramos de sulfuro de zinc. ¿Alguna consulta del ejercicio? Muy bien, perfecto. Bien. Ahora vamos a entrar un poquito. Fíjense que nosotros en clase ya habíamos hecho, estábamos más adelantados. Así que estoy aprovechando las diapositivas para repasar un poquito lo que vimos en clase. En clase habíamos visto incluso hasta ya trabajando con pureza y trabajando con rendimiento. Está un poquito más adelante. ¿Ya? De manera que la clase se les quede grabada para que la puedan volver a escuchar luego. Por eso decidí empezar desde el comienzo el tema nuevamente. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hacer la relación masa-volumen. Fíjense, acá tenemos una reacción, el nitrato de potasio, o sea, al descomponerse nos genera el nitrito de potasio y nos genera el oxígeno. Perfecto. La pregunta es la siguiente. ¿Qué volumen de oxígeno en condiciones normales se obtendrá al calentar 150 gramos de nitrato de potasio? No podemos hacer una relación masa-volumen. Las relaciones se hacen masa-masa, se hace mol-mol, o volumen-volumen, pero no podemos de masa a mol hacer una relación directa. Bueno, con ciertos de poder se puede, pero bueno, se van a confundir un poquito para hacerlo directo el cálculo. Mejor hacer masa a masa y después hacer la transformación a volumen. Entonces, en este caso lo que me pide de oxígeno es el volumen, es volumen, es volumen. Entonces, ¿qué es preferible? Hacer una relación masa a masa primero y después esa masa convertirla recién en volumen. Para ello el enunciado nos está dando una información importante en condiciones normales. A ver, tenemos la reacción. Coloquemos sus pesos primero de cada uno. Acá están los pesos moleculares para cada uno de los tres compuestos que aparecen. Lo que nos pide es oxígeno. La reacción y estamos relacionando el nitrato de potasio. La reacción nos dice lo siguiente, que cuando tenemos 202 gramos de nitrato de potasio, vamos a obtener 32 gramos de oxígeno. Pero si lo que tenemos nosotros son 150 gramos de nitrato de potasio, entonces diremos, tenemos 150 gramos de nitrato de potasio. Les decía que la reacción nos dice que nosotros vamos a obtener 32 gramos de oxígeno cada vez que se tengan 202 gramos de nitrato de potasio. Bien, y con eso encontramos los gramos de oxígeno que obtenemos. Pero la pregunta no nos pide gramos, nos pide volumen, pero nos dice que están en condiciones normales.
Entonces, llevemos estos gramos, llevémoslos a moles primero, para que podamos llevar el volumen. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar la ecuación de estado, la ecuación de los gases ideales. Entonces, sabemos que la cantidad de moles es igual a la masa de oxígeno sobre el peso molecular. Entonces, la masa de oxígeno es 23,7 y el peso molecular del oxígeno es 32. Muy bien, esa es la cantidad de moles. Entonces, estos 23,7 gramos, convirtiéndolo a moles, equivalen a 0,426. Perfecto. Ahora, el hecho que nos diga a condiciones normales, ¿qué significa? Significa 0 grados Celsius, que es igual a 273 grados Kelvin, y una atmósfera de presión. Esto significa condiciones normales, ¿ya? Bien, nos piden el volumen. La ecuación de estado, si ustedes recuerdan, dice presión por volumen igual a nRT. Despejando volumen va a ser igual a N. ¿Qué cosa es N? La cantidad de moles. Fíjense, aquí ya lo tenemos. ¿Qué cosa es R? La constante de los gases ideales, 0,082054 atmósfera litro Kelvin mol. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin, que es 200 grados Kelvin. Y la presión tiene que estar en atmósfera, que es una atmósfera, ¿no? Porque nos dice el enunciado condiciones normales. Fíjense que estos moles se van con moles, esta atmósfera arriba se va con esta atmósfera, estos grados Kelvin se van con estos grados Kelvin, nos queda todo en litros. Y fíjense que estos 23 gramos de oxígeno equivalen a 16,6 litros de oxígeno en esas condiciones. De esa manera hemos encontrado nosotros el volumen que se nos estaba pidiendo en condiciones normales. Ahora, podríamos nosotros usar la siguiente relación, pero esta relación, que se la conoce como la ley de Avogadro, se la puede aplicar únicamente cuando estamos hablando en condiciones normales, que nos dice lo siguiente, que un mol de un gas es igual a 22,4 litros. ¿Cuántos moles teníamos nosotros del gas oxígeno? 0,7. Entonces, si tenemos esta cantidad de moles, sabiendo que para cualquier gas, para cualquiera, en condiciones normales, un mol es igual a 22,4 litros, mol con mol se va, y fíjense, llegamos prácticamente a lo mismo, al mismo valor. Repito, esta relación de un mol de gas es en condiciones normales. O sea, cualquier gas en condiciones normales tiene este volumen, 22,4 litros. ¿Alguna consulta del ejercicio, chicos? ¿Se entiende? Ingeniero. Dime, Y dime, dime, esta Robert. fórmula de aquí abajo solamente se podría ocupar en condiciones normales y si no dan las condiciones que sean normales, Aplicamos la de en arriba, aplicamos la de arriba, ¿no? se debe Presión, aplicar. exacto. Si las condiciones, y tenemos ejercicios más adelante, que lo vamos a ver. Si las condiciones no son normales, pues aplicamos esta fórmula, ¿no? Presión por esta presión de acá se puede pasar acá adelante a multiplicar, ¿no? Ustedes se acuerdan de esta ecuación, presión por volumen igual al NRT, ¿no? Esta lo ocupamos para cualquier gas. Ahora, si están en condiciones normales, pueden usar esta relación directamente para evitar usar la fórmula. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, ingeniero. No hay que irlo más. Bien, sigamos a ver. Vamos a otro ejercicio. Bien, seguimos con la misma ecuación, hace rato. Eso nos pide, fíjense. ¿Cuántos moles de nitrato de potasio se necesita para producir, dice, 200 litros de oxígeno? Fíjense, aquí nos dan otras condiciones ya. 700 a 720 milímetros de mercurio y 25 grados Celsius. Muy bien. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer aquí? A ver. Fíjense que del oxígeno tenemos volumen, tenemos presión, que esta presión vamos a tener que llevar a la atmósfera, tenemos temperatura, que vamos a tener que llevar a los grados Kelvin. Con toda esta información podemos nosotros obtener la masa de oxígeno que queremos obtener, la masa. Y teniendo la masa de oxígeno hacemos una relación masa-masa para obtener la masa de nitrato de potasio que requerimos. Pero aquí me pide moles. Bueno, ya esa masa con el peso molecular lo puedo llevar a moles. Es un poquito adelantando lo que vamos a hacer. Entonces, primero esta presión llevémosla a la atmósfera. Nosotros sabemos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Muy bien. La temperatura los estamos en grados Kelvin. Ustedes saben que de Celsius a Kelvin se le suma 273.
Fíjense que ya tenemos la presión y tenemos la temperatura en las unidades que requerimos. Bien, entonces vamos a ocupar la ecuación de estado para estos 200 litros de oxígeno. En estas condiciones, ¿a qué cantidad de gramos se refiere? Hasta la ecuación que les mencionaba hace rato, la ecuación de estado, presión por volumen igual a NDT. Bien, entonces lo que vamos a despejar aquí es la cantidad de moles de oxígeno. ¿Ya? Sabemos nosotros que esta cantidad de moles de oxígeno es igual a la masa sobre peso molecular, pero aquí directamente podemos trabajar con los moles de oxígeno. Bien, aquí igual a la presión. Acá tenemos la presión, muy bien. El volumen son 200 litros, perfecto. La constante R, acá está la constante R. La temperatura 298. Fíjense entonces que estos 200 litros de oxígeno en estas condiciones equivalen a 7,7482 moles de oxígeno. Eso es lo que queremos nosotros obtener, moles. Mi pregunta es, ¿cuántos moles de nitrato de potasio entonces requerimos? Bien, como lo que tenemos son moles de oxígeno y lo que nos piden son moles de nitrato de potasio, pues directamente nosotros podríamos hacer una relación mol-mol solamente. Por ejemplo, es 7,74 moles de oxígeno lo que queremos producir recién. ¿Qué nos dice la reacción? La reacción dice que cuando tenemos 2 moles de nitrato de potasio, vamos a obtener 1 mol de oxígeno. Es lo que colocamos aquí. Moles de oxígeno, con moles de oxígeno se va, y obtenemos los moles de nitrato de potasio que necesitamos. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Sí, ingeniero. Bien. Ok. Sigamos, entonces. Acá tenemos otro ejercicio. Nos da la siguiente reacción. Carbono más oxígeno nos da dióxido de carbono. Ya está igualada, se dan cuenta, ya está igualada la reacción. ¿Qué se nos pide acá? ¿Cuántos gramos de carbono se requieren para que se obtengan 13 litros de dióxido de carbono en condiciones normales nuevamente? Entonces coloquemos los pesos moleculares de los compuestos que se está relacionando el ejercicio, que es carbono y dióxido de carbono. Y queremos obtener 13 litros en condiciones normales. Entonces, condiciones normales significa 0 grados Celsius y significa una atmósfera de presión. Entonces, como está en condiciones normales, directamente podemos usar la relación, ¿no ves? Que un mol de un gas, estamos hablando en este caso del dióxido de carbono, un mol de un gas es igual a, dijimos, a 22,4 litros de gas. O si no, en su defecto, que pudiéramos hacer, teniendo acá los litros de dióxido de carbono, teniendo presión y temperatura, usamos la ecuación de estado para encontrar la cantidad de moles. Pero, repito, como está en condiciones normales, podemos usar directamente esta relación. Bien, lo que nosotros queremos obtener son 13 litros de dióxido de carbono. La pregunta es cuántos gramos de carbono queremos. Muy bien. A ver, de todas maneras, aquí he hecho una pequeña demostración de esta relación. Fíjense, un mol de un gas, cantidad de un mol. R es la constante. La temperatura en condiciones normales es 273 grados Kelvin, ¿no? Porque esto es 0 grados Celsius, tendríamos que llevarlo a Kelvin. Y la presión en una atmósfera. Fíjense que si usamos la fórmula para un mol de cualquier gas en estas condiciones de presión y temperatura, el volumen sale efectivamente, sale 22,4. De ahí en realidad donde se obtiene esta relación que estamos usando arriba, que un mol de un gas en condiciones normales es igual a 22,4 litros. Y hemos ocupado la ecuación de estado y hemos verificado que eso es cierto. Ok. Muy bien, pero vamos entonces a trabajar un poquito. A sintetizar un poco, aquí hemos hecho una relación, porque, a ver, lo que queremos obtener nosotros son 13 litros de dióxido de carbono. Hemos visto nosotros que un mol de dióxido de carbono tiene 22,4 litros. Estamos usando esta relación porque directamente nos dice condiciones normales. Entonces, litros de dióxido de carbono con litros de dióxido de carbono, y aquí obtenemos los moles de dióxido de carbono que queremos obtener. Estos son los moles de dióxido de carbono que queremos obtener. Bien, ya tenemos los moles de dióxido de carbono. Esos moles de dióxido de carbono podemos llevarlo a gramos. Sabemos que un mol de dióxido de carbono tiene un peso molecular de 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces fíjense que estos litros de dióxido de carbono lo hemos llevado a moles de dióxido de carbono y aquí con el peso molecular lo hemos llevado a gramos de dióxido de carbono.
Bien, esta es la cantidad en gramos de dióxido de carbono que queremos obtener. Pero la pregunta es cuántos gramos de carbono requerimos para que se obtenga esta cantidad de dióxido de carbono. Hagamos una relación entonces, una relación masa a masa. Esta es la cantidad en gramos de dióxido de carbono que queremos obtener. ¿Qué nos dice la reacción? Que cuando tenemos 12 gramos de carbono, vamos a obtener 44 gramos de dióxido de carbono. Esa información colocamos aquí. Gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono se va. Y esta es la cantidad en gramos de carbono que necesitamos para obtener esta cantidad de gramos de carbono. Necesitamos tener 6,96 gramos de carbono. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí se entendió? Muy bien. Ok. Vamos a otro ejercicio. A ver. Acá tenemos otra reacción química. Amoníaco más oxígeno nos genera el monóxido de nitrógeno y nos genera agua. Muy bien. ¿Qué se nos pide? ¿Cuántos litros de oxígeno, acá, cuántos litros de oxígeno serán necesarios para oxidar 500 litros de amoníaco? Esta ya es una relación volumen-volumen. Es decir, me da información en litros y me pide litros. Entonces, nosotros podemos trabajar estos coeficientes que aparecen acá adelante, que para nosotros son moles, también pueden ser unidades de volumen. Es decir, 4 litros de amoníaco con 5 litros de oxígeno nos genera 4 litros de monóxido y nos genera 6 litros de agua. Por si acaso, cuando trabajamos nosotros con volumen, no son aditivos como es con la masa. Vimos que la cantidad de masa de todos los reactivos debe ser igual a la cantidad de masa de todos los productos. Eso no se cumple para volumen ni para moles. Es la cantidad de moles acá, son 9 moles en total, y acá se quieren 10 moles de producto. Acá tenemos 9 litros de reactivo y acá tenemos 10 litros de producto. Tanto para moles como para volumen no se cumple, no es igual la cantidad de reactivos en unidades de volumen a la cantidad de reactivos, perdón, de productos en unidades de volumen. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, directamente lo solucionamos de esta manera. Si nosotros queremos obtener 500 litros de amoníaco, ¿qué nos dice la relación química? Y cuando tenemos 4 litros de amoníaco, requerimos 5 litros de oxígeno. Esa es la información que colocamos acá. Entonces, 4 litros de amoníaco, con litros de amoníaco se va, y son 625 litros de oxígeno que requerimos para obtener, para trabajar con estos 500 litros de amoníaco. Ahora, ¿cuántos litros de monóxido de nitrógeno y de vapor de agua se van a formar? ¿A formar con qué? Con los 500 litros, ¿no? Con esos 500 litros, ¿cuántos litros de monóxido y de agua vamos a obtener? Bien, si tenemos 500 litros de amoníaco, ¿qué nos dice la reacción? Que cuando tenemos 4 litros de amoníaco, vamos a obtener en todo caso 4 litros de monóxido de nitrógeno. Esa es la información que colocamos aquí. Entonces, litros de amoníaco con litros de amoníaco se va y vamos a obtener 500 litros de monóxido de nitrógeno cuando trabajemos con 500 litros de amoníaco. Ahora, para saber la cantidad de agua que vamos a obtener con esos 500 litros de amoníaco, que nos dice la reacción química, que cuando tengamos 4 litros de amoníaco, obtenemos 6 litros de agua. Esa información colocamos acá. Litros de amoníaco con litros de amoníaco se van y se van a obtener 750 litros de agua. Esta es la cantidad de litros de monóxido de nitrógeno y la cantidad de litros de agua que obtenemos si trabajamos con 500 litros de amoníaco. ¿Alguna consulta del ejercicio? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Vamos por la 15. Estaba viendo por dónde estábamos. Ok. Sigamos entonces. Vamos a hacer otro. Aquí nos dice lo siguiente. Que la densidad del benceno líquido es 0, nos da la densidad del benceno líquido a esta temperatura. Y nos da la reacción química. Este carbono 6, hidrógeno 6 es la fórmula del benceno. Más oxígeno nos genera dióxido de carbono y nos genera agua. Ya la tenemos la ecuación igualada. Perfecto. Muy bien. ¿Qué nos pide? Dice,
¿Cuántos ml de oxígeno gaseoso a esta temperatura y a esta presión se necesita para poder quemar 13,5 ml de benceno? ¿Ya? Bien, fíjense que nos dan volumen y nos piden volumen, pero no podemos hacer una relación directa volumen-volumen. ¿Por qué no? Voy a volver para atrás en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, fíjense que hicimos volumen-volumen porque asumimos que todo está en las mismas condiciones. Al no darnos condiciones de presión y temperatura, pues podemos trabajar directamente volumen-volumen. ¿Sí? Pero en cambio, en este ejercicio siguiente, nos está dando, fíjense, la presión y temperatura para el oxígeno y nos da la densidad. Entonces, ahí son condiciones diferentes. Entonces, ¿qué hacemos acá entonces? Fíjense que estos ml de oxígeno nos dice que está a esta presión y a esta temperatura. Entonces, con esta presión y esta temperatura, ¿no? Debemos, dice, ¿cuánto oxígeno en ml requerimos para trabajar con 13,5 litros? Bien, ¿qué hacemos primero? El benceno del cual nos da volumen, dicen que son 13,5 ml, el enunciado nos da la densidad. Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Tenemos el volumen del benceno, tenemos la densidad del benceno. ¿Qué podemos obtener? La masa del benceno. Muy bien, acá está la masa del benceno. Que va a ser igual a densidad por volumen. Reemplazamos esa densidad de volumen y vemos que acá está la densidad del benceno, el volumen del benceno y obtenemos la masa de benceno. Fíjense que estos 13,5 ml de benceno que estaban en unidades de volumen, a esta densidad que nos dice, le hemos llevado a masa. Esta es la masa de benceno que tenemos en realidad. Pudimos hacer una relación masa-masa para obtener la masa de oxígeno y luego lo convertimos a volumen. Bien, haciendo una relación masa-masa, lo que tenemos en realidad es 11,88 gramos de benceno. Muy bien. ¿Qué nos dice la reacción química? Que cada vez que tenemos 156 gramos de benceno, requerimos 480 gramos de oxígeno. Esa es la información que colocamos acá. ¿Sí? Gramos de benceno con gramos de benceno se va. Y esta es la masa de oxígeno que necesitamos. Pero el enunciado lo que me pide es volumen. A esta presión y a esta temperatura. ¿Cómo convertimos la masa en volumen cuando tenemos presión y temperatura? Con la ecuación de estado. Esos 23 grados Celsius corresponden a 296 grados Kelvin. Entonces, despejando volumen de la ecuación de estado, recuerden que esta presión viene acá, presión por volumen es igual a número de moles, que moles es masa sobre peso molecular, por R por T, ¿no? Estamos despejando volumen. ¿Cuál es la masa? Eso. La masa es, acá está, de oxígeno es 36,55 gramos. Luego viene la constante de los gases ideales, perfecto. Luego viene la temperatura, muy bien. Luego viene la presión, ¿está? Y luego el peso molecular. ¿El peso molecular de quién? Estamos hablando del oxígeno, que es 32. Ahora, aquí voy a aprovechar este ejercicio para aclarar algo muy importante, prestenme atención. Este peso molecular que requerimos acá, ojo, no confundirse y ponerle este 480, porque este 480 es para 15 moles. Aquí en esta fórmula, cuando colocamos pesos moleculares para un mol solamente, siempre es para un mol, por eso fíjense la unidad de gramos moles, es la cantidad de gramos en un mol. Sabemos que el oxígeno es 16, pero como el oxígeno lleva el coeficiente 2, se hace 32, ¿ya? Entonces, este peso molecular que se reemplaza en esta ecuación de estado siempre es para un mol, no es el que aparece aquí arriba en la ecuación. Este peso que tenemos de 480 corresponde a 15 moles, fíjense, es 32 para un mol. Solo que como se ha igualado, se multiplica por 15, ¿no? ¿Se entiende lo que les estoy comentando, ¿no, chicos? ¿Sí? Ok, entonces ese será el volumen de oxígeno que requerimos bueno, esto no va en litros, solo que ya aquí lo hemos convertido a ml, tenese cuidado, fíjense, la unidad de gramos con gramos se va, mol con mol, Kelvin con Kelvin, a la presión atmósfera con atmósfera se va, nos queda en litros.
Aquí se va a obtener litros, solo que ya directamente lo hemos convertido a ml, a mililitros, porque nos pide cuántos mililitros de oxígeno se va a obtener, se necesita. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende el ejercicio? Está claro, ¿no? Bien. Acá tenemos otra reacción que nos dice que el etano más oxígeno nos genera dióxido de carbono más agua. ¿Qué nos pide en este ejercicio? ¿Cuántos litros de oxígeno, los litros de oxígeno que va a ser necesario para quemar 1 litro de etano en condiciones normales? Entonces, veamos la siguiente relación. Es 1 litro de etano lo que tenemos. La relación nos dice que cuando tenemos 2 litros de etano, requerimos 7 litros de oxígeno. Es la relación que colocamos acá. Y son entonces 3,5 litros de oxígeno. Eso es porque todo está en condiciones normales directamente. Ahora, los litros de dióxido de carbono para quemar 25 litros de etano. La reacción nos dice, pero tenemos 25 litros de etano. Y fíjense que nos dice que ambos gases están en las mismas condiciones de temperatura y presión. Entonces hacemos directamente también una relación volumen-volumen nomás. No nos dan condiciones diferentes, ¿no? Bien, tenemos 25 litros de etano. Entonces la reacción nos dice que cuando tenemos 2 litros de etano, vamos a obtener 4 litros de dióxido de carbono. Es la información que colocamos acá. Litros de etano, con litros de etano se va, y ese es el volumen que vamos a obtener de dióxido de carbono con estos 25 litros de etano. ¿Alguna consulta, chicos? Ok. Bien, nuevamente otro inciso. Ahora, ¿cuántos litros de oxígeno? Ah, fíjense que ahora sí nos dan ya condiciones diferentes. ¿Cuántos litros de oxígeno a una temperatura y a una temperatura y una presión son necesarios para obtener 1 litro, vamos a hacer reaccionar con 1 litro de etano en condiciones normales? Fíjense que mientras el etano está en condiciones normales, el oxígeno está en otras condiciones de presión y temperatura. Están ambos en condiciones diferentes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Necesariamente ya no podemos hacer una relación volumen-volumen porque las condiciones de ambos componentes, de ambos compuestos, de ambos reactivos están diferentes. Entonces, el etano dice que está en condiciones normales, es decir, 273 grados Kelvin y una atmósfera de presión. El oxígeno está a una presión de 1,5 atmósferas y 30 grados Celsius, que corresponden a 33 grados Kelvin. Bien, entonces, lo que hay que hacer es una relación masa-masa. Este etano, que está a esta presión y a esta temperatura, sabemos que es 1 litro que tenemos. Ah, bueno, entonces calculemos la masa. Esta es la fórmula, recuerden, presión por volumen es igual a masa sobre peso molecular por la constante R y por la temperatura. Aquí despejemos masa para saber este litro de etano en condiciones normales, ¿a qué masa corresponde? Bueno, la presión es 1 atmósfera, tenemos condiciones normales para el etano. El volumen es 1 litro de etano. Muy bien. Peso molecular del etano. El peso molecular del etano, sabemos que el carbono es 12 por 2, 24 y 6 de hidrógeno, 30, ¿no? 30 gramos mol es el peso molecular del etano. Fíjense, para 1 mol, no confundirse porque aquí la reacción dice 2, ¿no? Es para 1 mol siempre. Abajo debe ir la constante de los gases, muy bien, y la temperatura, que en el caso del etano sabemos que está en condiciones, en condiciones normales, es 1 atmósfera, y 273 grados Kelvin, que colocamos acá. Ahí obtenemos entonces que de etano en realidad tenemos 1,33,92 gramos. Ya tenemos la masa de etano que tenemos, ya hemos calculado la masa de etano que tenemos. Ahora, podemos hacer una relación peso-peso, para eso colocamos aquí los pesos moleculares. Cuando tenemos 60 gramos de etano, requerimos 224 gramos de oxígeno.
Hacemos una relación masa-masa para obtener la masa de oxígeno, sabiendo que tenemos 1,33 gramos de etano. Bien, entonces, si tenemos 1,33 gramos de etano, y sabemos que cuando se tienen 60 gramos de etano, se requiere 224 gramos de oxígeno, esa información colocamos acá. Y vemos entonces que los gramos que requerimos de oxígeno son 5 gramos. Pero el enunciado nos está pidiendo a cuántos litros corresponde a esta temperatura y a esta presión. Entonces, esta masa de oxígeno debemos convertirla en litros de oxígeno. En estas condiciones de temperatura y presión. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? Otra vez por la ecuación de estado, ¿no? A estas condiciones de temperatura y presión. Perdón, se me adelantó. Aquí. Me adelanté un poquito. Bien, entonces, fíjense, despejando el volumen en esta ecuación de estado, la masa de oxígeno es 5 gramos, perfecto. La constante de los gases ideales. La temperatura, recuerden que el oxígeno está a 303 grados Kelvin. La presión es 1,5 atmósfera y el peso molecular para un mol de oxígeno. Entonces, estos 5 gramos de oxígeno a esta temperatura y a esta presión corresponden a 2,59 litros. De esa manera hemos calculado el volumen de oxígeno que requerimos. ¿Alguna pregunta del ejercicio, chicos? ¿Se entiende? Auxiliar, una pregunta. Para llevar a litros, ¿tenemos que convertir los 5 gramos con la fórmula, con la ecuación de estado? Sí, sí. Cuando ustedes le den presión y temperatura, es sí o sí la ecuación de estado. Y generalmente la usamos para poder transformar la masa en volumen en ciertas condiciones de presión y temperatura. Fíjense que en este ejercicio no hicimos directamente un volumen, ¿por qué no? Porque el un reactivo está en los anteriores incisos directamente relacionados con volumen. Aquí no podemos hacerlo. ¿Por qué? A pesar que me dan la información en litros y lo que me piden son litros, no podemos hacer la relación volumen, porque ambos reactivos, fíjense, están en condiciones diferentes de presión y temperatura. Entonces, el un reactivo con su presión y temperatura obtenemos masa, que fue lo que hicimos acá. Con esa masa hacemos una relación masa-masa y obtenemos la masa del otro reactivo, que fue este. Y como este reactivo está en ciertas condiciones de presión y temperatura, pues otra vez ocupamos la ecuación de estado para obtener el volumen que se nos pedía. ¿De acuerdo? Sí, esto quedó claro. Muy bien. A ver. Ya está repetitivo, está. Aquí. No sé si tiene un... Creo que está duplicado. Ah, ya. A ver, veamos este caso. Nos pide ahora el mismo ejercicio. Nos pide los litros de oxígeno a esta presión y temperatura para quemar 1 litro de etano, pero ahora en condiciones normales. En condiciones normales. Condiciones normales significa 273 y una presión de... Esto es casi lo mismo que hemos hecho hace rato. Ah, ya. Es el mismo enunciado, solo que aquí podemos trabajar con una ley combinada también. Fíjense, es el... Voy a volver para atrás. El mismo ejercicio, solo que con otra alternativa de solución. Exactamente el mismo ejercicio, el mismo inciso, pero otra alternativa de solución de esto es un reactivo está a una condición de presión y temperatura, el otro reactivo está a otra condición de presión y temperatura, ¿no? Esto es lo que correspondía al un reactivo y esto es lo que se nos pide. Tenemos 3,5 litros de oxígeno a esta presión y a esta temperatura. Aquí se nos pide el volumen del otro reactivo que está a esta presión y a esta temperatura. Entonces podemos usar la ley combinada. La ley combinada nos dice que la presión por volumen sobre temperatura en un estado es igual a la presión, volumen y temperatura del otro estado. Entonces, en este ejercicio específico, usamos en el caso, lo que estamos haciendo entonces es lo siguiente. Como el oxígeno
tenemos 3,5 litros a esta presión y a esta temperatura. Este volumen de oxígeno de 3,5, llevémoslo al volumen de oxígeno a las condiciones del otro reactivo, para que tengan ambos en las mismas condiciones. No sé si me dejo entender. Es decir, si los dos reactivos estuvieran en las mismas condiciones, podemos hacer una relación volumen-volumen. Pero me dan el volumen del oxígeno en ciertas condiciones de presión y temperatura. Y tenemos para el otro reactivo, que es el etano, otras condiciones de presión y temperatura. Pero ¿qué tal si este volumen lo transformamos a volumen también de oxígeno, pero ahora en las condiciones del otro reactivo, para que luego podamos hacer la relación volumen-volumen nomás? Entonces, estos 3,5 litros de oxígeno a esta presión y a esta temperatura, lo que reemplazamos acá, vamos a obtener el nuevo volumen de oxígeno, pero ahora a las otras condiciones de presión y temperatura que son las mismas que para el otro reactivo. Entonces, fíjense, el volumen 2, que es el nuevo volumen que estamos buscando, presión 1, una atmósfera. Volumen 1, 3,5 litros. Temperatura 2, 303 grados Kelvin. Temperatura 1, 273 grados Kelvin. Presión 2, 1,5 atmósfera. Bueno, y fíjense que nos sale un volumen de oxígeno de 2,59. Pero usted me dirá, ¿pero el caso no era 3,5? Claro, es 3,5 litros de oxígeno a esta presión y a esta temperatura. Este volumen de 3,5 litros se convierte en 2,59 litros en estas otras condiciones de presión y temperatura. Ahora fíjense que este volumen de oxígeno, estos 2,59 litros, ¿en qué condiciones están? A esta presión y a esta temperatura, que son las mismas horas del otro reactivo, ¿no? Entonces, eso nos permite ahora, ahí se me pasó, voy a volver para atrás. Lo que hemos hecho acá entonces es transformar estos 2,59 litros. Pero antes de eso, chicos, fíjense acá arriba, en realidad, lo que hemos hecho nosotros aquí, porque nos pedían los litros de oxígeno necesarios para quemar 1 litro de etano, ¿ve? ¿No? Entonces, hay alguien, creo que está en espera. No, creo que no. Bien, esta reacción, cuando tenemos 1 litro de dióxido de etano, de etano en estas condiciones, la reacción nos dice lo siguiente, que 1 litro de etano nos genera 2 litros de etano nos genera 7 litros de oxígeno. Si queremos 1 solo litro, va a ser 3,5 litros. Entonces, es 3,5 litros lo que tenemos nosotros en estas condiciones del etano. Esos 3,5 litros lo hemos llevado a las nuevas condiciones que queremos, que era 303 grados Kelvin y 1 atmósfera de presión. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Perfecto. Hay aquí otro ejercicio, creo que ya, déjenme ver si es el último. Tenemos 2 todavía. ¿Dónde está? Ya me perdí. Ah, acá está. Bien.